aunque tenemos esta parte de probabilidad condicionada, vamos a hacer un pequeño mini repaso de un último concepto que en realidad estaba asociado a la parte de la probabilidad de la probabilidad. Que era una de las propiedades de la probabilidad, era lo que habíamos llamado nosotros el teorema o principio de inclusión-exclusión. Porque cuando hemos estudiado la probabilidad, hemos visto algunas propiedades de la probabilidad. Es decir, cuando teníamos una función o medida de probabilidad P, que para nosotros la única diferencia que hay con el libro es que nosotros directamente hemos dicho, aquí no tiene por qué aparecer las partes del espacio muestral. Puedo coger una familia que es un cierto subconjunto de este espacio muestral que va en 0,1. Y a esta familia A de sucesos que podía coger, no los cogía de forma arbitraria, sino que era algo que hemos llamado nosotros sigma álgebra. Bueno, pues cuando teníamos esta función o medida de probabilidad definida sobre nuestra sigma álgebra, ahí hemos visto una serie de propiedades. En particular, teníamos que como propiedad de la probabilidad se verificaba que la probabilidad de una unión infinita desde n igual a 1 hasta infinito de los sucesos a su n era lo mismo que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de las probabilidades de estos sucesos a su n si los sucesos eran disjuntos, es decir, si a sub i intersección a sub j era el suceso vacío. Obviamente para todo i distinto de j. Si cojo el mismo suceso, pues no tiene mucho sentido, porque obviamente no va a ser la intersección vacía. ¿De acuerdo? Ahora bien, también sabíamos que si los sucesos no eran disjuntos, entonces esto no se convertía en igualdad, sino que lo máximo que podía decir era que era menor o igual. Es decir, en general, si no impongo la condición adicional de que esta intersección de sucesos sea vacía, cuando yo estudio la probabilidad de la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los a sub n, eso era menor o igual que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de las probabilidades de los conjuntos a sub n o sucesos a sub n. Esto ya llamamos nosotros subaditividad numerable. Además, en el caso de tener dos conjuntos, podía dar la igualdad. Es decir, para el caso en el que tenemos dos sucesos A y B de nuestra familia A caligráfica, donde este A caligráfica es un sigma álgebra, sabemos que puedo expresar la probabilidad de la unión del suceso A con el suceso B como la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B menos la probabilidad del suceso A intersección con B. Y además resulta que esta formulita tiene una interpretación geométrica muy curiosa, porque geométricamente supongamos que yo tengo un espacio muestral, que el espacio muestral decimos, oye, es un cierto omega. Venga, pues tengo aquí todo nuestro espacio muestral omega.
Y dentro de este espacio muestral, normalmente no se suele dibujar omega, simplemente se dibujan los sucesos que nos interesan. Pero dentro de ese espacio muestral, pues yo tengo un suceso A y por aquí un suceso B, ¿de acuerdo? Que tengan intersección no vacía. Tengo aquí el suceso A y tengo el suceso B. Si nos fijamos, cuando yo quiero calcular la probabilidad del suceso A unión B, estoy cogiendo los dos círculos rellenos A y B. Entonces estoy cogiendo, por un lado, toda esta parte del circulito azul y toda esta parte del circulito B, ¿de acuerdo? Las dos partes al mismo tiempo. Pero si nos fijamos, cuando nosotros cogemos toda esta parte, si yo únicamente cojo el conjunto A, es decir, si digo para el conjunto A, ¿qué estaría cogiendo aquí? Estaría diciendo, cojo toda esta sección que tengo aquí. Todo eso sería el suceso A, que sería esta probabilidad que aparece aquí. Y si ahora cojo el suceso B, por separado sería toda esta probabilidad que aparece en este círculo, que sería este término de aquí. Pero eso implica que hay un término común a los dos que estoy sumando dos veces, que es esto que aparece aquí. Porque esta intersección amarilla lo estoy sumando una vez por estar en A y otra vez por estar en B. Entonces la estoy sumando dos veces. Pero en la unión solo aparece una vez. Por lo tanto, la resto una vez. ¿De acuerdo? Este comportamiento se puede generalizar cuando en lugar de tener dos conjuntos, tengo la unión de tres conjuntos. Es decir, si ahora tenemos tres conjuntos, obtenemos que cuando nosotros lo representamos, diríamos, pues por ejemplo, tengo aquí el A, tengo aquí el B, tengo aquí el C. ¿De acuerdo? Tengo aquí mi conjunto A, mi conjunto B, mi conjunto C. Y queremos estudiar la probabilidad del suceso A unión B unión C. Decimos, bueno, pues vamos a calcularlo como la del A más la del B más la del C. Pero claro, el problema es que cuando calculo como la de A más la de B más la del C, ¿qué obtenemos? Pues resulta que cojo la del A, cojo la del B, cojo la del C. Cojo toda esta expresión que aparece aquí, ¿de acuerdo? Todo esto relleno. Ahora bien, una vez que cojo esos rellenos, veo que estoy sumando algunos términos varias veces. Porque, vaya, va a salir el circulito regular. Porque de esta parte que tenemos aquí, cuando todo lo azul es A unión B unión C, resulta que como tengo la de A y la de B, estoy sumando esta parte que tengo aquí en medio, la estoy sumando dos veces, una vez de A y otra vez de B. Ah, pues entonces la voy a restar una vez. Pero también aparece esta parte común de B y C dos veces, porque la estoy sumando una vez por B y otra vez por el conjunto C. Entonces todo esto que aparece aquí también lo tengo que restar. Pues le resto la de B intersección con C. Pero es que lo mismo ocurre con la parte en común que tienen los conjuntos A y C, que lo estoy sumando una vez del conjunto A y otra vez del conjunto C. Entonces le resto la probabilidad del conjunto A intersección con C. Pero nos fijamos en que entonces a toda la parte azul he restado una vez este triangulito o este trocito común que tenemos, ¿verdad? Lo estaba cogiendo una vez en el conjunto A, pero de la intersección de A y B lo he restado una vez. Y lo estaba cogiendo una vez de coger el conjunto B, pero lo estoy restando también de hacer B con C. Y lo había sumado una vez del conjunto C, pero lo estoy restando también de hacer A con C. O sea que este huequito que tengo aquí lo había añadido tres veces y lo he restado tres veces. Pero entonces lo he eliminado completamente.
Por lo tanto, aquí tengo un hueco, pero como yo no quiero que haya un hueco, sino que quiero que esto también sea azul, pues debo añadir la probabilidad de ese trocito que es la de A intersección con B intersección con C. Entonces aquí vemos una especie de patrón, ¿verdad? En el que cuando quiero estudiar la de dos conjuntos que habíamos obtenido para la de A unión B, había obtenido que era la del conjunto A más la del conjunto B y restaba la intersección de los dos. Cuando son tres, sumo la de cada uno por separado, sumo las intersecciones de dos y, bueno, resto las intersecciones de dos y sumo la intersección de tres. Entonces, intuitivamente nos entran ganas de dar una fórmula para el caso de la unión de cuatro, en el que sumaríamos los cuatro, restaríamos las intersecciones de dos conjuntos, sumaríamos las intersecciones de tres conjuntos y restaríamos la intersección de cuatro. Pues eso que nos sale de forma natural recibe un nombre, que es lo que se llama el principio de inclusión-exclusión. ¿Por qué inclusión-exclusión? Porque vamos añadiendo, quitando, añadiendo y quitando hasta completar todo el conjunto A unión B unión C o los conjuntos que sea. Entonces, vamos a ver cuál sería esta formulita, mediante lo que llamamos nosotros principio de inclusión, exclusión. Entonces, podemos generalizar el comportamiento anterior para una cantidad. Lo importante es que sea una cantidad finita de conjuntos. Es decir, si yo quiero estudiar la probabilidad de el conjunto A sub 1, unión el conjunto A sub 2, unión hasta un cierto conjunto, digamos A sub n, ¿qué nos entran ganas de hacer? Nos entran ganas de decir, pues mira, vamos a coger la del A sub 1 más la del A sub 2 más, así hasta que vamos a seguir hasta la del A sub n. Luego vamos a restar la del A sub 1 con el A sub 2 hasta que vamos restando la del A sub n menos 1 con el A sub n y luego vamos a añadir la de la última que aparece, ¿verdad? Es la intersección del A sub 1 con el A sub 2 con el A sub n. Pero aquí, ¿qué ponemos? ¿Sumamos o restamos? Porque estamos viendo que cuando son 2, la última intersección se resta. Cuando son 3, la última intersección se suma. Entonces, cuando son n, depende. Si hay una cantidad par, se resta. Si hay una cantidad impar, se suma. O sea que aquí aparece un menos 1 elevado. Y me da igual que pongamos n menos 1 o n más 1. Sale el mismo número. ¿De acuerdo? Lo único que queremos es que tenga una paridad contraria a la del número de conjuntos. Si hay una cantidad par, quiero restar. Pues quiero que el exponente sea impar. Si hay una cantidad impar de conjuntos, quiero sumar. Quiero que el exponente sea par. Ahora, esto muchas veces aparece así. Nosotros vamos a ser matemáticos, no vamos a hacer una ingeniería ni nada, entonces no nos gusta esta formulita. Nos gusta dar una formulita con sumatorios en las que aparezca bien todos estos términos, aunque esto es lo que estamos haciendo. Pero ahora, ¿cómo podemos condensar toda esta información en una única fórmula? Pues mira, vamos a tener una única fórmula en la que va a aparecer un sumatorio. Y va a aparecer
un signo menos, ¿verdad? O es positivo o es negativo, o es positivo o es negativo. Pues yo sé entonces que aquí va a aparecer un -1 elevado a algo. Y sé que hay una probabilidad. Pues va a aparecer una probabilidad. ¿Pero de quién va a ser esa probabilidad? Hombre, pues resulta que vemos que primero tengo conjuntos, luego tengo intersección de 2, luego intersección de 3, luego intersección de los que sean. Entonces aquí va a aparecer una intersección de algunos conjuntos, ¿verdad? Unos conjuntos que podemos llamar de momento A sub J. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a fijarnos en que en realidad lo que yo tengo aquí son una serie de índices, ¿verdad? Tengo el 1, tengo el 2, tengo el n, que me indica la cantidad de conjuntos que yo tengo. Pues lo que vamos a hacer va a ser decir, vamos a llamar 1, 2, n a nuestro conjunto de índices. Y lo que voy viendo es que aquí solo cojo 1, aquí solo cojo 1, aquí solo cojo 1. Yo voy a ir cogiendo subconjuntos J mayúscula que estén contenidos en el conjunto de índices 1, 2, hasta n. Esto me va a indicar a mí cuántos conjuntos cojo. Si J es un conjunto unitario, por ejemplo aquí el J mayúscula es el conjunto unitario formado por el 1. Significa que aquí aparece el A sub 1. La intersección del A sub 1 es simplemente el A sub 1. Cuando J sea el 1, 2, pues aquí aparece la intersección del 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a cortar aquí todos los J pertenecientes a ese conjunto J. En función de cuántos elementos haya, cuando solo hay un elemento es positivo, cuando hay dos elementos es negativo, entonces vemos que depende del número de elementos J mayúscula que haga menos 1. ¿De acuerdo? Pues esta es la formulita condensada anterior, en la que vamos cogiendo primero los J. Obviamente aquí vamos a hacer una abreviación que es que el J tiene que ser distinto del vacío. El vacío es un subconjunto de este conjunto, entonces, bueno, pues que por lo menos tenga elementos, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que estamos escribiendo de forma abreviada. Este sería el principio de inclusión-exclusión. Cuando los J son los cardinales que tienen 1, 2, n, entonces aquí aparece un elemento, menos 1 elevado a 1 menos 1, 0. La intersección del 1 o del 2 o del 3 o del n son estos sumatorios que tenemos aquí. Cuando sea J el 1, 2, aquí aparecerá la intersección para J perteneciente a 1, 2 de los A sub J, que eso es la probabilidad del A sub 1 intersección con A sub 2 elevado a 2 menos 1, que es menos 1 elevado a 1, que es menos, y así de forma sucesiva. ¿De acuerdo? Esto nos va a servir para obtener fórmulas de uniones de conjuntos y en lo que ocurre con las intersecciones, porque las intersecciones en general nos suelen dar un poco más de información que las uniones. Y eso tiene un porqué, y el porqué es precisamente lo que vamos a estudiar ahora, que es lo que hemos llamado nosotros la probabilidad condicionada. ¿Qué hace la probabilidad condicionada? Ya vamos con la parte importante. Pues lo que tenemos es que la probabilidad condicionada nos permite modificar el modelo de probabilidad con el que estamos trabajando cuando añadimos una cierta información que sabemos que es cierta, ¿de acuerdo? Que no es aleatoria. Entonces, vamos a poner aquí la probabilidad condicionada nos permite modificar el modelo de probabilidad añadiendo información cierta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a ocurrir es que como voy a obtener o voy a añadir una información cierta, resulta que
la ocurrencia de un cierto suceso puede verse ahora modificada por la información cierta que yo he añadido a nuestro experimento. Entonces vamos a definir precisamente lo que va a ser este concepto como definición de la probabilidad condicionada. Definición fundamental, que sería, bueno, pues estamos trabajando en nuestro espacio de probabilidad, es decir, tengo un espacio muestral omega, que es el resultado o conjunto de resultados del experimento aleatorio. Tengo mi familia A caligráfica de sigma álgebra, que son los sucesos con los que me interesa trabajar, que el libro coge como sigma álgebra las partes de omega. Genial. No tenemos por qué cogerlo todo, podemos coger una familia menor. Y tengo una función o medida de probabilidad P definida sobre ese conjunto. Bueno, pues esta terna la llamamos espacio de probabilidad y vamos a considerar un suceso B de nuestro posible experimento, es decir, de nuestra familia A de sucesos con los que podemos trabajar. ¿De acuerdo? De modo que, hombre, le pedimos que la probabilidad del suceso B sea mayor estricta que cero. Porque si me dan información sobre un suceso, pero me dan información sobre un suceso improbable, que tiene probabilidad cero, no me va a modificar nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, dado otro suceso, A de nuestra sigma álgebra A caligráfica, se define la probabilidad del suceso A condicionada al suceso B anterior como una probabilidad en la que primero escribimos el suceso A, luego ponemos una raya vertical y luego ponemos el suceso B. Hay mucha gente que lo escribe así. Yo la verdad que en la carrera siempre lo vi de otro modo, en la que aparecía aquí como si fuese una fracción el suceso, la raya vertical y aquí abajo el suceso B. Como por indicar lo que está aquí es lo que conoce y lo que está arriba es lo que quiere calcular. Los libros suelen utilizar esta porque es más cómodo de escribir que esta, sobre todo cuando tenemos que escribir el ordenador. Me da igual. Lo importante es que haya una raya vertical que separe ambos elementos. ¿Que quieres poner el que quieres calcular arriba y el que conoces abajo? Mejor. Pero esto es simplemente notación. ¿De acuerdo? Modo de escribirlo. Lo importante es cómo se define esa probabilidad condicionada. Porque resulta que la probabilidad condicionada se define como calculamos la intersección, o bueno, la probabilidad de la intersección del suceso A con el suceso B y dividimos entre la probabilidad del suceso B. Si nos fijamos, cuando nosotros estudiamos o calculamos probabilidad, lo que estamos haciendo realmente es, dentro de nuestro espacio omega, casi siempre estamos aplicando la regla de Laplace, en la que estamos dividiendo los casos favorables arriba a nuestro suceso y abajo ponemos los casos posibles. Normalmente, lo que estamos haciendo es contar todos los posibles resultados del espacio muestral omega y abajo dividiendo aparece el espacio muestral omega. Mientras que arriba cuento únicamente los casos favorables del suceso correspondiente. Aquí estamos haciendo lo mismo, solo que estamos cambiando nuestro espacio muestral y estamos diciendo, es que tú en lugar de tener que trabajar en todo el espacio muestral omega, ahora ya sabes que está ocurriendo B. Entonces, ¿para qué quiero estudiar o trabajar en el espacio muestral grande si sé que estoy en otro a lo mejor más chiquitito? Pues si tu nuevo espacio muestral, en lugar de ser el omega, fuese el B, ahí aplicarías de nuevo la regla de Laplace.
estudiaré los casos favorables entre los casos posibles, pero de entre esos casos favorables solo te interesan los casos que estén dentro del B. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos convirtiendo en B nuestro nuevo espacio muestral y diciendo, aquí cojo el espacio muestral B y aquí me quedo con los casos favorables que son los de A, pero que también están en B. Esa es la modificación que estamos haciendo realmente. Lo único que está ocurriendo es que estamos cambiando el modelo de probabilidad precisamente. Y paso de este espacio muestral omega a otro espacio muestral. ¿De acuerdo? Eso es la única información que nos está dando esto. Ahora, vamos a definir unos elementos que nos van a permitir trabajar con esta probabilidad condicionada. Porque dentro de nuestros espacios muestrales estamos trabajando con una familia de conjuntos que es relativamente importante, que es lo que hemos llamado nosotros sigma álgebra. Pero a lo mejor incluso dentro de esa sigma álgebra hay algunos sucesos que tienen una mayor importancia que otros. Pues eso es lo que vamos a llamar nosotros un sistema completo de sucesos, que también recibe el nombre de partición. Pues vamos a ver cómo podemos trabajar con ello. Definición. Sea el par formado por omega A, es decir, tengo un sigma álgebra definida sobre nuestro espacio muestral, ¿de acuerdo? Pues esa familia de conjuntos adecuados es lo que recibe el nombre de sistema completo de sucesos o partición. Entonces, consideramos una familia de sucesos que podemos denotar como unos ciertos conjuntos A sub I, donde I varía en un cierto conjunto de índices y mayúsculas, que es una familia de nuestros sucesos posibles del sigma álgebra, con este conjunto de índices contenido igual en los naturales, ¿de acuerdo? Entonces, decimos que es una familia o sistema, me da exactamente igual, que es un sistema completo de sucesos o una partición también se llama. Normalmente en análisis lo hemos llamado más partición. Aquí en estadística suele llamarse más familia completa de sucesos de omega si, por un lado, tengo sucesos disjuntos, que es lo que me interesa a mí cuando trabajo con la probabilidad, y aparte generan todo el espacio muestral omega. Es decir, para que sean disjuntos, exigimos que la intersección del A sub I con el A sub J sea igual al vacío para todo par de sucesos distintos, es decir, para todo I distinto de J. Y además impongo que genere todo el espacio muestral omega, es decir, que cuando cojo la unión para I perteneciente a ese conjunto de índices I mayúscula de los conjuntos A sub I, eso me da exactamente igual a todo el espacio muestral omega. Es un poco la analogía que existía cuando trabajábamos en álgebra o en lenguaje con las clases de equivalencia de una relación de equivalencia. Que teníamos que las clases de equivalencia eran disjuntas entre sí y además la unión de todas me daba el espacio total X. ¿De acuerdo? Pues entonces llamamos o decíamos también que las clases de equivalencia generaban una partición de nuestro conjunto X. Pues por eso también se llama este sistema completo de sucesos, se le llama partición, porque lo único que está haciendo es separar el espacio muestral omega en una serie de conjuntos A sub I, de modo que son conjuntos disjuntos, es decir, no tienen elementos en común. Y resulta que esto, junto con el concepto de probabilidad condicionada, es fundamental para definir los tres resultados más importantes de esta asignatura y de la siguiente, y de la de cálculo de probabilidades 2. Son los tres resultados que vamos a usar prácticamente todo el rato junto con Laplace para obtener
probabilidades de sucesos o de experimentos aleatorios. O incluso cuando ya vamos a variables aleatorias. Entonces, tenemos 3 resultados fundamentales que nos permiten desarrollar la teoría del cálculo de probabilidades. Que son los siguientes. Por un lado, lo que llamamos nosotros la fórmula de la probabilidad total. Por otro lado, lo que llamamos fórmula, regla o teorema. Yo lo solía llamar regla, pero también es una fórmula o teorema de Bayes. Y un tercero, que es lo que llamamos el principio de multiplicación. De multiplicación. Venga, pues vamos a ver cada uno de ellos, a ver por qué son tan importantes. Vamos a comenzar con la fórmula de probabilidad total. A ver qué nos dice esta fórmula de probabilidad total. Tenemos aquí. Fórmula de la probabilidad total. Pues nos dice que vamos a trabajar en nuestro espacio de probabilidad, es decir, sea nuestra terna omega con su sigma de álgebra correspondiente y con nuestra medida o función de probabilidad P, un espacio de probabilidad. Y vamos a tener un sistema completo de sucesos, es decir, una familia A sub I con I perteneciente a I contenido en nuestro sigma de álgebra A caligráfica, un sistema completa de sucesos. Pero le exigimos una condición adicional a ese sistema completo de sucesos y es que todos los sucesos que lo conforman sean probables, es decir, que ninguno tenga probabilidad nula. Exigimos que la probabilidad de cada suceso a su i sea mayor y estricta que cero para todo i de nuestra familia. Bueno, pues entonces, si yo cojo un suceso A arbitrario de nuestra familia A caligráfica, resulta que para calcular la probabilidad de que ocurra ese suceso A, puedo obtenerlo viendo qué parte del suceso A está en cada uno de esos conjuntos de nuestra familia o sistema completo de sucesos. Es decir, que puedo separarlo en el sumatorio para I perteneciente al I mayúscula de la probabilidad condicionada de que ocurra el suceso A condicionado al suceso A sub I multiplicado por la probabilidad de que ocurra el suceso A sub I correspondiente. Y esto es cierto sea cual sea el conjunto A que coja de nuestra sigma álgebra A caligráfica. Es decir, que lo que estamos viendo es que si queremos calcular la probabilidad de un suceso y ese suceso depende de que ocurra, pasa una cosa u otra,
vamos a aplicar la fórmula de la probabilidad total para descomponerlo en los distintos casos que puede haber realmente. ¿Vale? Entonces la fórmula de la probabilidad total me permite descomponer todo suceso de un espacio muestral como probabilidad condicional de ese suceso a los sucesos del sistema completo, que sabemos que como generan todo omega siempre va a ocurrir alguno de estos sucesos y además son independientes o tienen intersección vacía, ¿de acuerdo? Por otro lado, una vez que tenemos lo que sería la fórmula de probabilidad total, tenemos la siguiente pregunta importante, que es lo que llamamos nosotros la fórmula o regla de Bayes. Que realmente la regla de Bayes lo que nos permite es dar respuesta al recíproco de la pregunta. Es decir, sea omega AP un espacio de probabilidad y vamos a coger de nuevo un sistema completo de sucesos, es decir, una familia A sub I con I perteneciente a I contenido en A, que sea un sistema completo de sucesos y de nuevo exijo que la probabilidad de cada suceso A sub I sea estrictamente positiva para todo elemento de nuestra familia completa de sucesos. ¿Vale? Pues entonces, dado un suceso A de nuestra sigma álgebra A caligráfica, que también exijo que tenga probabilidad no nula, es decir, estrictamente positiva, se tiene que normalmente lo que yo estoy interesado en calcular, que es calcular la probabilidad de que ocurra el suceso A correspondiente sabiendo que ha ocurrido el suceso A sub I de nuestra familia completa de sucesos. Vamos a darle la vuelta. Imagínate que a mí lo que me preguntan es calcular la probabilidad de que, sabiendo que ha ocurrido un cierto suceso A, ocurra uno de esos sucesos de nuestra familia completa de sucesos. ¿De acuerdo? Vamos a llamar a este J. ¿Vale? De un cierto J. Yo, si tuviese los elementos al revés, sabría calcularlo. Porque normalmente conocemos la información sobre nuestro sistema completo de sucesos. Eso es lo que yo conozco. Pero la pregunta es, ¿cómo le doy la vuelta? Uno podría pensar, hombre, lo ideal sería que pasara en matemática y te dijese, da igual, ¿no? Si yo quiero calcularle de A sub J sabiendo que ha ocurrido A, pues voy a dar vuelta y voy a decir que esto es la del suceso A, sabiendo que ha ocurrido el suceso A sub J correspondiente de nuestra familia completa de sucesos. Y lo que pasa es que esto no es exactamente igual, sino que Bayes te dice, es casi igual. Si le queda la vuelta, sufres una penalización. Y la penalización que sufres es que aquí arriba tienes que multiplicar por la probabilidad de el suceso A sub J. Pero tienes que dividir todo entre la probabilidad del suceso A. ¿De acuerdo? Realmente es como si dijésemos, por aprenderlo como regla mnemotécnica, le damos la vuelta y si el A sub J está arriba lo multiplico arriba y si el A está abajo lo divido abajo. ¿Por qué nos hace falta este sistema completo de sucesos? Porque normalmente, en lugar de escribir P de A, solemos escribir aquí arriba la probabilidad del suceso A condicionado al A sub J por la probabilidad del suceso A sub J y usando la fórmula de la probabilidad total, sabemos realmente que la probabilidad del suceso A se puede calcular como el sumatorio para I perteneciente al I mayúscula de las probabilidades de los sucesos A condicionados a cada uno de los sucesos A sub I de nuestra familia completa de sucesos
por la probabilidad del conjunto A sub i correspondiente. Por eso necesitamos que todas las probabilidades A sub i sean estrictamente mayor que 0, pero que además la probabilidad del conjunto A también sea mayor o estricta que 0 para que no tenga aquí un 0 dividiendo nunca. ¿De acuerdo? Pues esto es la regla de Bayes, la que nos da información o nos permite intercambiar la dependencia de la probabilidad condicionada como tal. ¿De acuerdo? Para decir, si yo supiese que ha ocurrido el suceso A, calcular la sub j, me gustaría dar la vuelta y, sabiendo que ha ocurrido la sub j, obtener el suceso A. Bueno, pues tenéis esta penalización, por así decirlo, que es multiplicar por estos elementos que aparecen aquí. Y por último, vamos con lo que sería el principio de la multiplicación, que el principio de la multiplicación lo que nos va a dar es realmente una regla para ir descomponiendo un suceso complicado en una serie de sucesos más sencillos, como en una serie de pasos. Principio de multiplicación. ¿Qué nos dice el principio de multiplicación? Pues lo que dice es que si estamos en nuestro espacio de probabilidad, es decir, sea omega a caligráfica p, un espacio de probabilidad, en el cual tengo una serie de sucesos a su 1, a su 2, hasta a su n, de modo que la probabilidad del suceso a su 1, intersección a su 2, intersección a su n, es mayor que 0. Es decir, que por lo menos el suceso de que ocurran todos no es improbable. Bueno, pues entonces el principio de multiplicación te dice que puedes ir separando el que ocurran todos los sucesos de golpe, que es esa intersección, con una serie de pasitos ordenados. Entonces, cuando yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra el suceso A su 1, intersección A su 2, intersección hasta la su n, en principio de multiplicación te dice, mira, primero estudia la probabilidad con que ocurre el primer suceso A su 1. Y ahora, sabiendo que ya ha ocurrido ese suceso A su 1, es decir, sabiendo que ha ocurrido el suceso A su 1, vamos a calcular la probabilidad con que ocurre el suceso A su 2. Y ahora, sabiendo que ya ha ocurrido el suceso A su 1 y el suceso A su 2, vamos a calcular la probabilidad con que ocurre el suceso A su 3. Y seguimos realizando esa serie de pasos hasta que llegamos al último suceso. Entonces, sabiendo que ya ocurrió el primer suceso y el segundo suceso, y que han ocurrido todos hasta llegar al penúltimo suceso, a su n-1, ya vamos a estudiar la probabilidad con que ocurre el último suceso. Que el principio de multiplicación lo único que está haciendo como tal es desglosarme el que ocurra un suceso intersección, que es una serie de n sucesos ocurriendo de forma simultánea, e ir separándomelo en distintos pasos. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres principios, o reglas o teoremas, que sería fórmula de la probabilidad total, fórmula o regla de Bayes y principio de multiplicación, son los tres resultados fundamentales que nos van a hacer falta cuando queramos trabajar o estudiar este concepto de probabilidad. ¿De acuerdo? Además, esto nos va a permitir más adelante relacionarlo también con un concepto que llamamos nosotros independencia. Pero de momento lo que nos hace falta para esta parte de probabilidad condicionada es trabajar con estos tres resultados fundamentales. Esto es lo que debemos conocer. ¿De acuerdo?